amigos, tenemos una serie de informaciones que tienen que ver o con la actualidad o lo que vamos nosotros a hablar dentro de un momentito. Lo primero es que falleció el empresario Víctor Méndez Capellán esta semana pasada. Víctor Méndez Capellán representa un empresario importante de República Dominicana que incursionó en muchos sectores. Se habló bastante de don Víctor y queríamos resaltar la importancia que él tuvo como un empresario atípico, totalmente atípico, que surgió realmente de las entrañas de este pueblo y logró escalar posiciones de mucha incidencia. El éxito más grande que se le puede ocasionar, acreditar a don Víctor, fue que fue representante de la empresa más importante de remesas de divisas, Western Union, claro. Union. Y llegó a ser Bimenca, incursionó en muchas áreas, muchísimas, pero esa fue la más importante. También en el día de hoy falleció en un accidente de tránsito el hijo del periodista David Cordero. Murió anoche León David Cordero Mejía, hijo del periodista David Cordero. Murió en la autovía del Este, próximo a Juan Dolio, en San Pedro de Macorís. También el hombre que se lanzó del Hospital Metropolitano de Santiago es hijo de un médico. Nicolás Cardoch es hijo de Halim Kardoch, quien es de origen iraní, pero nacionalizado dominicano. Fue identificado como Nicolás Cardoch, el hombre que murió también el sábado al lanzarse del 7º piso del Hospital Metropolitano de Santiago. No se conocen las razones por las que tomó esa decisión. Otro elemento que tiene mucho que ver con los temas de la seguridad social, porque la seguridad social se financia con un porcentaje de los salarios. Y el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, Eury Andújar, consideró como impensable la propuesta de un aumento salarial de un 30% como propone el sector sindical. También queremos decir que un tribunal desestimó un recurso de amparo que procuraba detener un proyecto hidroeléctrico conocido como Las Placetas, una obra de infraestructura de presas. Con respecto a el tema de la crisis de la seguridad social, queremos solamente dar opiniones de diferentes sectores, porque ese tema no va a terminar ahora. Y una de las muestras de ello es que uno de los líderes sindicales dice que los médicos solo quieren atención primaria en el sector público, es decir, que parece ser que Pepe Abreu entiende que las demandas de los médicos son para llevar la atención primaria al sector oficial y que no hayan ningún tipo de atención primaria en el sector privado. Y yo pregunto, entonces, una consulta de un médico es atención primaria. Debe obligarse al paciente a consultar con sectores privados de la medicina. No sé, a lo mejor es lo correcto, pero eso es lo que dice Pepe. Por otra parte,
Es interesante que alguien dijo, Arismendi Díaz solamente dio esta información esta semana. Dice que el costo de la demanda del colegio médico y sus consecuencias económicas y sociales, sobre todo las financieras, a los trabajadores les costaría, si se atienden esas demandas, unos 7,000 millones de pesos por 6,000 de aporte adicional y un aumento de los copagos en 1,000 millones, sin agregar servicios nuevos. Es decir, que si se atienden a los trabajadores, no estamos hablando del sistema, ni al gobierno, sino solo a los trabajadores, le costaría 7,000 millones más que pagar. El Colegio Médico y las ARS negocian en busca de poner fin al conflicto. En las últimas horas se han intensificado las negociaciones entre el Colegio Médico y las administradoras de salud, en procura de una solución al conflicto que ambas partes mantienen debido a que los galenos exigen mayor paga y otros incentivos por los servicios que prestan a los pacientes. Hay un médico dominicano que tiene contactos con el sector de salud de la Iglesia Católica, que ha tratado de traer un sistema de seguridad social que existe en atención primaria en el estado de Nueva York. Se trata del doctor Tallá. Ojalá el doctor Tallá quiera participar en la opinión para resolver este problema, aplicando sus experiencias que ha tenido en Estados Unidos. El Colegio Médico, por otra parte, se reunirá con la vicepresidenta de la República, que es la encargada del sector salud, para tratar la situación con las ARS, y extendió la tregua hasta fin de mes. Por otra parte, los cirujanos están disgustados con el anuncio que se hizo de los pequeños aumentos. Cirujanos y anestesiólogos se resisten a pagos pírricos por parte del sistema, al que sirven y exigen que se analice con conciencia la protesta que procesaron. Eso es lo que está haciéndose en el tema de la discusión entre colegio médico y las ARS. Por otra parte, hay mucho entusiasmo porque viene el Mundial de Béisbol y parece que tenemos un roster de lujo. Los dominicanos parece que lograron que peloteros como Manny Machado, Vladimir Guerrero, Juan Soto, Rafael Devers, Sandy Alcántara, Jeremy Peña, Eloy Jiménez, Robinson Cano, Gary Sánchez, entre otros, podrían participar en el Mundial. Se trata de un line-up de ensueño, porque realmente ellos nunca se había logrado que jueguen todos en un solo equipo, y representar a la República Dominicana se ve como un éxito. Hay una información económica que traen los periódicos esta semana, y es que las remesas crecieron. Oh, qué bien. ¿Eh? Muy buena 5.6. Yo quiero decir algo, y se lo quiero decir a Carlos, que es la persona con la que uno pica esto todos los días. Y es lo siguiente: nosotros tenemos la preocupación de que una de las sanciones que sutilmente, y no le estamos dando idea, sabemos por qué lo decimos, que sutilmente puede utilizar Estados Unidos para lograr que se imponga su agenda, es una que nadie se puede negar.
todo el mundo sabe que las remesas son vitales para nosotros, porque ese dinero entra completo. No es como el gobierno de zona franca, el dinero de zona franca, que entra el salario, pero el producto se va. No es como el dinero del turismo, que una parte se la lleva la línea aérea, otro punto se la lleva productos. Doctor, usted ha ido a algunos parques de algunos pueblos donde todos los días de la semana usted ve a una gente sentado sin hacer nada. A mí a veces, hay lugares de este país donde mucha gente solamente está esperando el viaje. Mientras tanto, la economía entera del pueblo se mueve en función de lo que los que se fueron del pueblo y están fuera del país manden el dinero que se mueve en ese lugar. Sí, pero da la impresión de que los dominicanos que residen fuera, por lo que dice el señor Alonso, es que esas remesas mantienen familias sin trabajar. No es totalmente cierto. Esa ayuda viene y completa el ingreso familiar. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, claro, puede ser que una de las parejas esté fuera, como están a veces en España, y ese dinero viene y completa. Puede ser que manden el dinero a la mamá para que pueda comprar su casita. Es decir, y es verdad, y hay algunos tajalanes que están en el parque, pero esa es una minoría. Sí, porque si es así, lo que claro. se van a estimular es los que están allá. Dicen, qué pendejo, yo voy a estar manteniendo un hermano vago. Entonces, eso no es totalmente cierto. Yo creo que cuando uno va a Vimenca o cuando te llega el mensajero de Caribe Express con la remesa, yo entiendo que debemos de hablar a dónde va, con quién viene. Y usted verá que ese dinero viene completito a entrar a la economía dominicana. Por otra parte, en lo electoral, en la legislatura extraordinaria solo se pudo aprobar la ley del régimen electoral. La Junta Central y su presidente creen que se desaprovechó la oportunidad de la reforma integral de la ley electoral. Y el mismo Senado está aprobando el Código Penal, el Código Penal sin las 3 causales. Ahí en el pleito, porque es un pleito entre Estados Unidos y la Iglesia Católica, esos son un proyecto que tienen 2 posiciones internacionales. Es decir, lo que pedía la Iglesia se aprobó, que se dejen las 3 causales. Por otra parte, hay un proyecto que no conocemos y que vamos a ver cómo el investigador Alonso puede lograr esta información. La Asociación de Bancos está preocupada por aspectos del proyecto del DNI. Entonces yo pregunto, DNI es Dirección Nacional de Investigaciones, es el servicio de inteligencia del presidente. Como los servicios de inteligencia a veces están en manos de las Fuerzas Armadas, la Marina tiene uno, la aviación tiene uno, la policía tiene el servicio secreto y la aviación y el ejército lo tiene. A veces esas informaciones son incompletas o compiten entre ellos. Sin embargo, el presidente tiene su Dirección Nacional de Investigaciones que hace lo que debe hacer y lo que debe recibir el presidente. Sin embargo, yo no entiendo qué conflicto podría tener con la Asociación de Bancos. Una vez se publicó que el DNI, en un momento en que parece que estaba en malas manos, le daba mucho servicio a los negocios que tienen que ver con apuestas, con las bancas de apuestas y las loterías. Pero lo que tenemos que ver es eso de
cómo tienen conflicto. Usted nos ha contado anteriormente no sé si el DNI es el análogo, el organismo más parecido de República Dominicana al FBI de Estados Unidos. Usted nos habla de las responsabilidades del FBI, que es la seguridad del Estado y de la moneda. En Estados Unidos. De inteligencia. ¿No será que se le quiere hacer una semejanza al DNI de aquí con las funciones que pudiera tener el FBI en cuanto a lo que es la protección de la moneda? No, porque tendría que ver entonces el Banco Central, que es el que realmente tiene que ver con la moneda. La moneda que la maneja el Banco Central, y ese es un pleito que le correspondería hacer y no en los medios. No en los medios, tendrían que llevar, para incluir entre el proyecto, el encargar al DNI de proteger la moneda. Porque en Estados Unidos, no el FBI, no, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, no el FBI, que no es lo mismo. No es lo mismo. El FBI es una agencia diferente. Sí. Pero el servicio secreto solamente cuida dos cosas: la vida del presidente y la moneda estadounidense. Esas son sus dos funciones. Entonces, habría que ver ese proyecto, cómo tiene que ver con los bancos comerciales. Hay que ver. Y hay que ver la verdad, porque a lo mejor ahí da una versión, pero no da la verdadera, porque no tiene sentido. Yo entiendo que el presidente va a nombrar a una persona y posiblemente le pregunte al DNI, búscame el expediente de esa persona. A veces esa persona no tiene algo que después le diga, mira, nombrate a un narcotraficante, nombrate a una persona que tiene que ver con una sentencia en contra. Tiene que averiguar. Sí. Por otra parte, o por ejemplo, el DNI, que no es parte del ejército ni la aviación, dice, mire, hay un descontento en una de las Fuerzas Armadas. O lo que pasa en la policía es esto. Esas declaraciones que dio el español ese que está asesorando a la policía, a quien le correspondía bien era el DNI. Sí, que es un Bien. organismo de inteligencia. Hay una información interesada que dice: Punta Catalina, generadora con más falla en el sistema eléctrico. Informes incitan eventos que involucran cortes en el sistema. Solo el año pasado se registraron 23 de los casos reportados. Eso hay que verlo, porque esa es una fuente de discusión. Señores, hay una situación que queremos señalar aparte de esos temas que los vamos a tratar hoy, y se trata de lo siguiente. Esta semana renunció ante el Papa el señor nuncio apostólico en República Dominicana. Bien. Y por otra parte, esta semana, un obispo español que llegó, hay que aclarar que en la Iglesia Católica no hay el nacionalismo de que los obispos tienen que ser dominicanos y en Estados Unidos tienen que ser americanos y en Roma tienen que ser obispos italianos. No. Fíjense que nosotros tenemos un papa argentino en Roma. Tuvimos un papa polaco en Roma. Tuvimos un papa alemán en Roma. Entonces, la iglesia es internacional. Por eso es que defiende las migraciones. Sin embargo, nosotros tuvimos aquí a Monseñor Arnáez y a Mancio Escapa, Sí. obispos españoles que trabajaron aquí. Y Monseñor Pitini fue obispo, jefe de la Iglesia Católica Dominicana. Entonces, el señor Berzosa,
que es un obispo español, vino, pero no nos sabe cuáles son sus funciones. Primero se dijo que el señor Versosa es un amigo del Papa y que el Papa lo nombró como un evaluador de la Iglesia Católica Dominicana, que vino a evaluar la Iglesia. Puede ser. Pero es un hombre que está bajo la sombrilla del Arzobispado de Santo Domingo. Es decir, es un hombre que está trabajando con Monseñor Osoria. Ese obispo era obispo en una ciudad de España o en un obispado de España, y en un momento tuvo una dificultad, no sabemos qué problema tuvo, y fue sacado de España y nombrado en Colombia, donde tuvo un tiempo. De ahí llegó a Santo Domingo como obispo y ha tenido dos participaciones importantes. Una fue a la Z. El que va a la Z sabe que Bienvenido Rodríguez, su esposa, sus hijos y sus nietos, que son los que dirigen esa emisora, a la muerte de el señor Rodríguez. De Bienvenido. De Willy Rodríguez. Eso lo dirige una familia que hace hincapié todos los días en que todos los productores cuando entran al aire tienen que saludar a los dueños completos. Al dueño, a la esposa, a los hijos y cualquier otra persona que aparezca con ese apellido. Sin embargo, fue a la Z, que es un baluarte de expresión y difusión del pensamiento, y se expuso. Y anteayer, escribió un documento en que explicaba el por qué renunció el nuncio. Algo que le tocaba o al nuncio o al Vaticano o por lo menos a la conferencia del episcopado. Pero no entendí por qué Versosa es que hace la explicación. No hubo nada. Tenía 70 años, no era de carrera y no se sentía bien de salud. Perfectamente, no es nada extraño. Sin embargo, el Papa anunció su aceptación de una vez. También se dice que el nuncio estuvo en otros países, que tuvo problemas y que esos problemas ahora aparecieron en esos países y que no quieren que eso suene mucho. Bien. ¿Qué encontré raro? Que sea un obispo prácticamente desconocido porque no se anunció cuando llegó y a qué llegó y para qué llegó, donde tenemos muchísimos obispos que son asistentes de los otros obispos. Vino, bienvenido, pero ¿por qué es vocero de las razones que el nuncio se fue? No sabemos. La otra tiene que ver mucho con el proceso que vamos a hablar. El señor embajador de los Estados Unidos, que termina su gestión a fin de mes, un señor o una señora, no sé qué es él, porque él es que ha dicho y tiene una pareja. Todo el mundo se queja de que él está casado con un hombre, como el anterior estaba casado con un hombre. Y ese señor, sin ningún tipo de empacho, dice que el proyecto de ley que se está conociendo en el Congreso está siendo mal interpretado. ¿Sí? Entonces, el encargado de negocio y embajador en funciones de los Estados Unidos, Robert Thomas, dijo el jueves que al parecer hay algunas confusiones con el proyecto de ley integral sobre la trata de personas, explotación, tráfico ilícito de migrantes y la ley actual de migración.
El funcionario estadounidense explicó que este tema es un crimen horrible que victimiza a hombres, mujeres y niños, ya que son tomadas en contra de su voluntad y se convierten en personas cautivas para ser usados como esclavos en actividades sexuales y manos de obligadas, entre otros delitos. Este es un tema difícil de procesar, ya que no se trata de migración, de que las personas crucen frontera para buscar trabajo, ni de gente que venga de Venezuela a trabajar en República Dominicana, sino que habla de un crimen imperdonable y horrible que existe en todo el mundo, manifestó el señor Thomas. Destacó que ha escuchado varias versiones en la prensa del tema de trata de personas. Reiteró que existe confusión con esto. Dijo que cuando entienda bien se darán cuenta de que es muy peligroso el tema y que países de todo el mundo tienen dificultades para entender la situación, ya que es difícil de procesar. Thomas indicó que es un problema global. En las estadísticas se darán cuenta de que hay muchos dominicanos ya que son organizaciones criminales, por lo que instó a trabajar juntos para meter en la cárcel a esos criminales, procesándolos, y eso toma muchos esfuerzos. Señores, sigan procesando esas declaraciones. Meter en la cárcel. Es una declaración que pudo haber lavado perfectamente Luis Abinader cuando mandó el proyecto. Y estoy diciendo, ¿qué tenía que el obispo Berzosa explicar la razón de retiro del nuncio? ¿Y qué tenía el encargado de negocio de Estados Unidos que sacar de la confusión en un proyecto en que él punto por punto nos da claramente la prueba de que ese es un proyecto de los Estados Unidos? Por eso es que el embajador es vocero de la justificación de eso. Es verdad lo que dice, pero ¿por qué él? ¿Por qué no dejó que el gobierno dominicano justifique su proyecto? Eso es darle dignidad a las personas, dijo. Las declaraciones de Thomas fueron hechas en el programa Despierta, que se transmite en el canal 13 con la periodista Solano. Thomas se despide sus funciones de Estados Unidos. Informó que le ofreció una posición de trabajo, se le ofreció una posición de trabajo en el Departamento de Estado. En relación, es increíble como diplomático de 2 décadas de experiencia con muchos lugares, este país tendrá un lugar especial en mi corazón, su corazón. Ha sido increíble ver el trabajo de los dominicanos en el curso de los últimos años, dijo el encargado de negocios. Dice que hay confusión en el proyecto. Señores, este documento tiene muchas aristas. Primero, ¿por qué él justifica este proyecto? Segundo, ¿por qué mete Venezuela? Si la migración de Venezuela es relativamente poca, es positiva y es legal. Todo venezolano aquí llega con una visa. No es un exiliado político. Sus razones por las que decidió venir son otras. Además hay una cosa, esa migración aporta trabajo y conocimientos en República Dominicana, no atraso. Entonces, que, por ejemplo, cuando nosotros vemos un venezolano pidiendo en la calle, el venezolano no pide por pedir, sino que de cierta manera te ofrece hasta una acrobacia o algo. Ofrece hasta una acrobacia o un dulce o lo que sea, así son las cosas. Doctor, pero también hay que tener pendiente que el señor Thomas también está obviando algo, está hablando de mala interpretación de proyectos de ley, pero hay que tomar en cuenta de que la misma legislación de Estados Unidos es aprovechada en uno de sus puntos débiles cuando el inmigrante, desde que llega al otro lado de la frontera, se declara refugiado político, o sea, perseguido político, para dar
para facilitar su estadía en Estados Unidos, obteniendo ciertos beneficios en lo que se investigue el caso, que es lo que podría pasar aquí cuando si llegase a aprobarse el estatuto de refugiado para un inmigrante haitiano. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en un momentico. Tú me desmontas todos los comentarios.